Buenos días, ¿cómo están todos esta mañana? La verdad, veo esas sillas de adelante desocupadas y pienso que sería un buen ejercicio para los que llegan tarde, si es que todos tenemos que verlo, pero prefiero algo más, prefiero que vengan hacia adelante, que ocupan las sillas de adelante. Muchas gracias. Y con eso los que llegan pues van a poder estar en la parte de atrás. Muchas gracias. Ok, estamos hoy en nuestra cuarta charla de la serie del libro de Nehemías. Creo que necesito repetiros otra vez, porque los perdí por un momento. Esta es la cuarta charla del libro de Nehemías. ¿Ustedes recuerdan cuáles ladrillos hemos visto? Comenzamos con el ladrillo de la fe, ¿cierto? Luego vimos un poquitico el ladrillo de la disciplina y hoy vamos a estar enfocando en un título que fue un poco difícil establecerlo porque hay muchos puntos acá que bien podrían constituir el título, pero pensé en la importancia de la comunicación. Cuando somos líderes, la forma en que comunicamos las cosas importa demasiado. Más allá, si tenemos mucha gente o poca gente, o más allá si eres padre, si eres esposo, tienes la responsabilidad de comunicar bien, ¿sí? Así que esta mañana vamos a estar enfocando un poquito en eso. Y quiero que antes de empezar y entrar en materia, quiero hacer una reflexión sobre lo que Nehemías hizo antes de entrar a hacer la tarea primordial. ¿Recuerdan ustedes cuál era la meta de este gran líder? Reconstruir los muros de Jerusalén, reconstruir la muralla, ¿cierto? Esa era su meta principal. Pero antes de que Nehemías tome el palustre, ¿cierto? Antes de que tome la plomada, antes de que tome la arena y la madera y todas estas cosas, hubo muchas cosas como el preámbulo para desarrollar esa tarea. Lo primero que Nehemías entendió es que el cambio de corazón es asunto de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen jefes que son iracundos? ¿Cuántos de ustedes dirían que tienen jefes difíciles? Ok, eso es normal, ¿cierto? Lo que no es normal es encontrar a alguien con la capacidad de responder de una manera adecuada a ese tipo de jefes. Nehemías nos enseña eso. Nehemías pudo haber simplemente actuado como muchos nos dicen que debemos actuar. Simplemente pudo haber dicho, jefe, mi Dios es más grande que todos. Y simplemente con o sin su aprobación yo voy a viajar a Jerusalén y voy a reconstruir. Pudo haber dicho eso. Pudo haber dicho algo como, Dios, Jesús es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y usted no es más que un simple hombre idólatra por demás. Así que, con o sin su aprobación, me voy para Jerusalén a reconstruir. Otros dirían, reclame, ¿sí? Reclame, exija a Dios sus promesas y váyase, que Dios se encarga de ese rey. Pero eso no fue lo que hizo Nehemías. Nehemías hizo exactamente lo contrario. Nehemías primero oró delante de Dios, colocó al rey, a su jefe, en las manos de Dios. Y luego dijo, Dios, dame gracia, ¿sí? Antes de reclamar mis derechos, antes de pedir un favor, yo necesito que tú me des gracia delante de mi jefe. Y eso fue lo que hizo Nehemías. ¿Cuál fue el resultado de eso? En todo momento Nehemías honró a su amo. Pero ¿saben qué es lo más especial? Que nunca dejó de dar honra a Dios. Ese es el equilibrio perfecto. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a eso. Ojalá podamos encontrar ese equilibrio siempre. La medida en que respetamos a las personas, la medida en que damos honor a las personas, ojalá sea eso un reflejo del honor que damos a Dios. Eso me hace pensar en las palabras de Jesús cuando le dice a sus discípulos, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay personas que creen que agradar a Dios es desagradar a todo el mundo. Y creo que eso es incoherente, ¿sí? A veces sí, nuestros principios nos van a llevar a estar en contra. Y ojalá sea así. Ojalá nosotros estemos en la capacidad de marcar la diferencia. Y eso no va a gustar a todos. Pero
Nehemías nos enseña que sí hay un equilibrio que se puede encontrar. En segundo lugar, Nehemías entendió que orar y esperar van de la mano. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros mejor, decimos, no, pero es que yo ya oré y Dios no me dio una respuesta, ¿sí? Y dice, ok, ¿cuánto tiempo llevas orando? No, oré esta mañana. Ah, bueno, entonces necesitas tener constancia, ¿sí? Orar y esperar van de la mano, ¿sí? Y Nehemías entendió eso. ¿Recuerdan ustedes cuánto tiempo estuvo orando? Esperando una respuesta, por lo menos 3, 4 meses. Y en esos 3, 4 meses, Nehemías no solamente oró, sino que ayunó. ¿Y saben ustedes Dios qué hizo en esos 4 meses? Dios estaba tejiendo su plan, pero Nehemías no lo supo. Sin embargo, aunque en esos 4 meses no ocurrió nada, Nehemías estuvo ahí y estuvo fiel orando. Y Dios dio su respuesta en el momento justo. En tercer lugar, Nehemías entendió que la fe no es sinónimo de desorden ni un sustituto de la planeación cuidadosa. Eso lo aprendimos básicamente hace 8 días. ¿Recuerdan? La fe no es sinónimo de desorden ni un sustituto de la planeación cuidadosa. No basta con decir, no, yo confío plenamente en Dios, Dios es soberano, Dios siempre hace lo que es bueno para sus hijos, entonces simplemente me voy a acostar, me voy a sentar y Dios se va a encargar. No, Dios bendice la planeación cuidadosa. Dios bendice nuestros planes cuando nosotros sabemos y cuando nos hemos tomado el tiempo de determinar qué es lo que queremos, de buscar delante de Dios qué es lo que Él tiene para nosotros. Y por último, esto es bien interesante, debe esperarse la oposición cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es bíblico. Muchas corrientes, muchos líderes nos van a decir que si tú has buscado la dirección de Dios, entonces todo te tiene que salir a la perfección, que no hay nada de sacrificio. Y si llega a haber algo que dificulte la cosa, es porque tu fe te ha faltado, ¿sí? Entonces, si tú tienes fe y colocas todo en manos de Dios, entonces la cosa necesita marchar a la perfección. Pero saben, bíblicamente eso no es así. Dios siempre nos va a estar estirando, ¿sí? Siempre Dios no va a hacer algo que no motive y que no estire nuestra fe. Así que lo necesitamos. Y cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, es natural que nos encontremos con la oposición. Entonces, en este punto es muy, muy fácil confundirnos, porque creemos que si estamos haciendo algo para Dios, entonces tiene que ser todo a la maravilla. Y no, hacer las cosas con Dios es más fácil. No es fácil, simplemente es más fácil. Ese es un mensaje equivocado que a veces escuchamos. Deje todo en manos de Dios y ya. Entonces, al primer obstáculo, la persona que dice, no, o Dios no existe, o Dios no está conmigo, o este no es el plan de Dios. No, la dificultad no nos dice si es de Dios o si es de Dios. Y eso es algo que es muy, muy importante entender. ¿Por qué? Porque para no ir más lejos, lo que hemos visto de Nehemías hasta aquí, todo le ha salido a la perfección. ¿Recuerdan ustedes las respuestas del rey? Solamente dime cuánto tiempo vas a demorar, cuándo vas a regresar. Y al rey simplemente le gustó la respuesta de Nehemías. Y no solamente le dio el permiso para ir a Jerusalén, sino que le dio madera, le dio las cartas que necesitaba para poder pasar las fronteras. Es decir, todo marchaba a la maravilla. Pero pregunta, ¿todo va a ser así en el liderazgo de Nehemías? ¿Ustedes alguna vez han arrancado un proyecto en el que simplemente dicen, esto es de Dios? ¿Sí? Porque todo va perfecto, la rueda está girando a la perfección y uno dice, hasta ahí es muy bueno. Hasta ahí uno va completamente impulsado. Pero noten lo que ocurre en el versículo
10 del capítulo, bueno, vamos a leer un poquitico antes lo que estaba ocurriendo. En Nehemías, capítulo 2, versículos 8b y versículo 9, leemos lo siguiente. Dice que el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, noten lo que hizo el rey. Eso se lo pidió Nehemías, por lo menos no nos dice el versículo que le ha pedido eso. Pero dice que además el rey había ordenado que lo escoltaran en su caballería sus capitanes. Genial. Un detalle adicional de este jefe para un empleado honorable. Ahora, esto era justo el resultado de lo que Nehemías había hecho. Cualquiera de nosotros diríamos, pues es que ha hecho todo lo que es bueno, entonces es normal que las cosas le salgan bien. Hasta aquí ninguno de nosotros tendría problemas, ¿cierto? Porque estamos obteniendo el resultado justo de nuestras acciones. Y esa es la ecuación que nosotros manejamos siempre, ¿cierto? Hacemos esto para obtener esto. Y entonces cuando las cosas, el cuadro es redondo, entonces es perfecto. Pero noten lo que dice el versículo 10. Pero inmediatamente antes estamos leyendo que todo está a la perfección. Pero el verso 10 dice, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el Eronita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho. Siempre hay alguien que no le gusta lo bueno. Siempre hay alguien que no va a estar de acuerdo con lo que para usted y para mí y para Dios es bueno. Siempre vamos a tener ese tipo de obstáculos. Hasta aquí la lectura es encantadora, hasta que ese pero aparece. Y ese pero raya en lo bonito que hemos leído hasta ahora. Cada vez que encontramos un pero, estamos marcando un contraste. Y aquí toda la lectura es perfecta, pero ese pero marca una pauta de algo que va a pasar de ser todo perfecto a tener un giro. Entonces, todo era bueno hasta que llegan al versículo 10. Este es un contraste entre lo que es bueno y alguien que no está de acuerdo con eso que es bueno. Entre la rueda que va girando a la perfección y el palo que se atraviesa, ¿sí? Para impedir que siga girando. La pregunta es, ¿cómo enfrentará Nehemías ese pero? Pero para entrar un poquitico en contexto, necesitamos nosotros hacernos la misma pregunta. ¿Cuál es tu reacción cuando todo está funcionando a la perfección y de repente te encuentras con el primer obstáculo? ¿Te das por vencido? ¿Te sientes fracasado? ¿O simplemente luchas con la idea? Especialmente cuando sientes que es algo que Dios te está dando. A menudo he tenido la oportunidad de hablar con algunas parejas que incluso han llegado a dar el paso del matrimonio, un compromiso mucho más serio. Y cuando uno empieza a interpretar o a preguntar, ven, ¿qué ha ocurrido? ¿Sí? Dice, no, es que definitivamente esa no era la mujer que Dios tenía para mí, yo me aceleré. Y uno entonces pregunta, ¿y cuál es el criterio para llegar a esa conclusión? Dice, no, es que no nos entendimos. Y empiezan a aparecer una serie de argumentos que uno dice, ¿realmente tú estás diciendo que no era la mujer que Dios te dio porque era un poco complicada? ¿Qué de tu responsabilidad como hombre o incluso como mujer de luchar por las cosas que Dios ha puesto? Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de reaccionar frente a esos tropiezos que aparecen en el camino. Entonces, estamos ahí. La respuesta a esa pregunta es crucial para entender cuánto estamos preparados para enfrentar nuestro liderazgo. Y cuando pensamos en liderazgo, normalmente lo pensamos en quiénes, en la persona que enseña, en la persona que hace el calendario para los voluntarios al principio de cada mes, pensamos en el pastor, pensamos en los misioneros, pensamos en el jefe, ¿sí? Pero cada uno de nosotros es líder y es un líder en potencia. Así que necesitamos entender cuánto estamos preparados para los retos que Dios nos está colocando enfrente.
Algunos de ustedes comenzaron a servir como voluntarios en la iglesia hace poco, ¿sí? Y tal vez la experiencia que ustedes tuvieron puede parecerse a la mía. Cuando yo llegué a la iglesia, empecé en una iglesia de barrio muy similar a nuestra realidad como Conviva Norte. Yo era el típico chino que juega a pie descalzo en la cuadra y de repente esa era toda mi vida. Pero cuando un domingo de repente me ven entrando a la iglesia con la Biblia en la mano, eso era extraño. Y ¿saben una cosa? Cuando yo empecé a servir en la iglesia, vino oposición. Incluso gran parte de esa oposición vino de la familia. Así que nosotros, cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, necesitamos saber que eso va a ocurrir. Y necesitamos estar en la capacidad de responder a esos obstáculos. Porque la verdad, muchos renuncian a eso. He tenido la oportunidad de decir a personas, no, la verdad es que yo era el típico, el que se tomaba el cliente VIP de la cantina de la cuadra, ¿sí? Y después de asistir a un tiempo a la iglesia, empieza a ser parte del equipo voluntario. Dice, pero ¿qué van a pensar mis vecinos si es que yo estaba allá? ¿Sí? Y a veces luchar con esas cosas es complicado. Mucha gente decide no dar el paso. Pero por eso es clave entender que la oposición no necesariamente quiere decir si es de Dios o no es de Dios. A veces tendemos a creer que lo que piensa la mayoría es lo que está correcto y no es así. Por eso es importante, tan importante lo que hizo Nehemías. Comunicación continua con Dios. Por eso estaba tan seguro de lo que estaba haciendo. Es imposible hablar de liderazgo y estar exentos de la crítica. Cada vez que nosotros nos disponemos a hacer algo, van a venir diferentes posiciones, opiniones de todo el mundo. ¿Cómo vamos a luchar con esas cosas? Muy acertadamente alguien dijo que el hombre que nunca se equivocaba era aquel que nunca hacía nada, ¿sí? Así que si tú no quieres ser criticado, y bueno, ni en eso, ¿sí? Porque en serio, si tú eres el que permaneces en casa todo el tiempo, pues también te van a criticar, ¿sí? Mejor que te critiquen porque estás haciendo algo muy, muy bueno. Así que, ¿qué hacemos cuando todas estas cosas pasan? ¿Qué hacemos cuando aparecen los Sanbalats y los Tobías en nuestra vida para interrumpir lo que estamos haciendo? Aprendamos de Nehemías. En el capítulo 2, versículo 11 de Nehemías, leemos lo siguiente. Dice que 3 días después de haber llegado a Jerusalén, 3 días después de haber llegado a Jerusalén, ¿cuánta prisa tenía Nehemías por empezar la construcción? Era mucha, era demasiada. Es más, eso había roto su corazón al punto de que su jefe pudo ver en su rostro el dolor que invadía su corazón. Así que Nehemías tenía mucho afán de llegar a Jerusalén. Pero llegó y ¿qué hizo? Dice que después de 3 días, después de haber llegado a Jerusalén, me interesa eso, me interesa bastante. Pregunto qué hizo en esos 3 días. ¿Sería que esos 3 días estaban incluidos en el plazo que le pasó a su jefe? Tal vez. Me pregunto qué ocurrió con la pasión de reconstruir el muro. 3 días. En 3 días pueden pasar muchas cosas. Se puede hacer mucho trabajo. Sin embargo, parece que él llegó y esperó por 3 días. ¿Ustedes qué tal son para hacer esas pausas en su vida? ¿Eres de los que creen que si dedicas medio tiempo a la familia y a pensar las cosas con claridad, el negocio se cae? Nehemías llegó con toda la prisa que tenía y aquí nos dice que solo después de haber pasado 3 días hizo algo que vamos a seguir leyendo. ¿Se dedicó a descansar? Tal vez. Tenía todo el derecho de hacerlo. Se cree que entre la capital, que Susa, que era la capital del reino persa, hasta Jerusalén, habían por lo menos 1600 kilómetros. ¿Saben cuánto pudo demorar ese viaje en camello?
o de a caballo, eso pudo haber sido un viaje muy, muy agotador. Fue un viaje muy largo. Así que Nehemías tenía todo el derecho de llegar y tomarse un descanso. Pero los siguientes versículos nos dan parte de la respuesta. Así que el versículo que sigue, el versículo 12, dice que después de esos 3 días, después de 3 días de haber llegado a Jerusalén, salió de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno, y pueden subrayar eso en sus Biblias si pueden hacerlo, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. ¿Saben por qué no halló por dónde pasar? ¿Recuerdan el informe de la persona cómo estaba la ciudad? En ruinas. Parece que eran montones de escombro que tuvo que bajarse de su caballo para poder seguir inspeccionando. Y inspeccionaba la muralla. El versículo 15 dice, así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. ¿Saben? Los primeros planes de Nehemías se dieron mientras lloraban, mientras oraban. ¿En dónde? En el palacio del rey, mientras servía a su jefe. Esos segundos planes se llevaron a cabo en una casa de madera, posiblemente provisional, mientras preparaban el trabajo que ahora venía. Eso es interesante. ¿Qué hizo Nehemías en esos 3 días? Antes, lo que Nehemías tenía era un informe. Alguien que llegó y le contó, mira, la ciudad está derribada, mi familia, nuestros hermanos están viviendo una situación bastante complicada. Eso era lo que Nehemías tenía, pero ahora Nehemías tenía que comprobar eso por sus propias cuentas. Ahora no era lo que había escuchado, ahora era lo que él veía. Y eso es de suma importancia. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué no les había contado nada? Lo leímos 2 veces. Es muy enfático con el hecho de que él no les había contado nada. ¿Por qué no les había contado nada? Porque era de suma importancia decir lo que Dios estaba motivando y no lo que él quería comunicar. Dicen por ahí que los chismes o las malas noticias llegan primero, ¿sí? Pero saben, no son solamente las malas cosas. Cuando usted y yo estamos muy ansiosos porque tenemos el superproyecto, ¿cuál es una de las tentaciones? Contarle a todo el mundo. Es que mira, quiero hacer esto, he soñado toda la vida con esto y por fin se me están dando las cosas. Esa es una tentación grandísima. Y nosotros como líderes estamos todo el tiempo luchando con esa tentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la gente necesita motivación, porque sabemos que la gente necesita cosas, necesita retos. Y en ese juego a veces es muy fácil crear expectativas falsas. Crear expectativas que después no vamos a tener la capacidad de cumplir. Pero Nehemías es un hombre sereno. Nehemías llegó, y ustedes notaron las palabras en mayúscula, los que estaban leyendo en la pantalla. ¿Notaron esas palabras en mayúscula? Inspeccionar, eso es intencional, eso no está en la Biblia, en mayúscula, ¿sí? Es intencional. ¿Por qué? Porque eso es importante. ¿Cuántas veces nosotros antes de emprender un proyecto inspeccionamos, observamos? Es muy fácil. Y si ustedes son como yo, van por la calle y ven algo o escuchan a alguien y de una vez están pensando, uy, sí, eso funciona. Eso puede funcionar en la iglesia. Y entonces uno empieza y se hace todo un cuadro. Pero ya cuando llega a casa, cuando empieza a mirar la realidad, uno dice,
pues sí, es bonito, pero nuestra realidad no nos da para esto o para aquello. Porque es importante inspeccionar. Y cuando estamos muy motivados, con frecuencia es cuando más fácil nos equivocamos. Porque simplemente vamos a la carrera. Nehemías hizo una pausa importante. Y después de esa pausa entendió que necesitaba entender la realidad para comunicar lo que necesitaba comunicar. El término inspeccionar, algunas versiones dicen que mientras observó o mientras observaba las ruinas. Observar, en su original, tiene la idea de mirar algo cuidadosamente. Y si alguno de ustedes es médico, el concepto originalmente se aplicó a la medicina, especialmente cuando se examinaba una herida. Cuando llegaba una persona con una lesión, necesitaban mirar, necesitaban examinar, observar cuán profunda era la lesión para sí mismo tomar medidas. Y eso lo hacen los médicos. Un médico simplemente no llega y dice, no, eso hay que colocar aguja, hilo. No, ellos necesitan saber la profundidad de la herida, porque así mismo van a dar una solución. Y eso era lo que estaba haciendo Nehemías. Como líder, tenía la responsabilidad de tener un plan completo para sí mismo comunicarlo a la gente. Necesitaba trabajar en un plan de acción. Y si él no había inspeccionado las cosas, pues iba a dar un mensaje a medias. Necesitaba hacerlo. Así que, ¿qué hizo en esos 3 días? Oró, planeó, trazó un plan de acción. Eso es muy importante. Me encanta ese juego de palabras. Oración, lo habló con Dios. Planeación, hacer los cálculos con base en la necesidad. Y por último, plan de acción. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Dios, dame dirección en esto. Segundo, necesitamos inspeccionar la realidad. Y tercero, ¿cómo vamos a proveer una solución? Oración, planeación, plan de acción. Nehemías había orado, había planificado y ahora era el tiempo de la acción. El versículo 17 dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Cuando Nehemías tuvo todo el panorama completo, entonces ahí sí les contó. Ahí sí se dirigió a su pueblo y les dijo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Nuevamente, ¿notaron las palabras en mayúscula? ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿Cuáles son esas palabras? Nehemías dice en el versículo 17, dice, ¿ustedes son testigos de qué? De nuestra desgracia. ¿Nehemías había sido parte de eso? No, probablemente incluso él había nacido en un país que no era el de sus ancestros. Nehemías no tenía nada que ver con eso, pero Nehemías dice nuestra desgracia. Dice, vamos, reconstruyamos, ¿sí? Y por último dice, para que nadie se burle ¿de quién? ¿De ustedes? No, de nosotros. Nehemías siempre se identifica con la necesidad del pueblo. Eso hace un buen líder. Cuando las cosas están bien, somos nosotros. Cuando las cosas están mal, seguimos siendo nosotros. Existe una carga que es muy, muy difícil de llevar y es la carga de la culpa. ¿Ustedes se imaginan cuál habría sido la respuesta del pueblo donde Nehemías diga, oigan, ustedes están en ruinas, ustedes necesitan hacer algo? ¿Por qué han pasado tanto tiempo y ustedes no se han puesto las pilas para reconstruir y para limpiar todo esto? ¿Qué esperan? Hagan su trabajo. Yo voy a estar en mi oficina,
Si necesitan planos o si necesitan una idea, por favor búsquenme allá. Eso no es lo que hace Nehemías. Aunque no tenía cartas en el asunto, dijo, estamos, levantémonos, reconstruyamos. Cuando echamos la culpa a otros o criticamos, simplemente suprimimos la motivación. No hay carga más grande que la carga de la culpa. Y no hay cosa más tremenda que cuando en equipo yo me siento culpable de que las cosas no funcionen bien. Y está bien, ¿sí? Pero debemos entender que cuando uno se identifica con el problema, estimula la motivación. A veces somos ligeros para criticar y no entendemos que eso es una carga que cuesta llevar. Y Nehemías pudo haberlo hecho. Tenía todos los argumentos para decirles, mira, ustedes se han equivocado. Hagan su trabajo. Después de todo es la consecuencia de sus actos. Si me necesitan, búsquenme. No, en ningún momento lo hizo. Nehemías incentivó identificándose con la necesidad del pueblo. Y, en segundo lugar, los motivó de una manera muy, muy especial. Mira, es muy, muy difícil hacer las cosas de la mano de alguien que ve más nuestros errores que nuestros aciertos. Eso es muy, muy difícil. Y Nehemías incentivó a su pueblo. Y vamos a mirar la respuesta a esa incentivación. Primero, se identificó con ellos, pero segundo, apeló a la motivación intrínseca. ¿Y qué es esto? Él les dijo, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. No les dijo, por favor levanten esos muros, trabajemos fuerte y si hacemos el trabajo pueden ir conmigo un fin de semana, vamos a la capital, todo incluido, ustedes no tienen que pagar absolutamente nada. No, no dijo eso. Les dijo, levanten los muros, levantemos los muros para que no estemos más en desgracia. Esa fue la motivación. La motivación extrínseca es lo opuesto. Y esta motivación está determinada por la recompensa e incentivos que se derivan de una acción o conducta. ¿Sí? Yo puedo decirles a ustedes simplemente, invitemos personas a la iglesia, ¿sí? Y nos vamos para Krebs si tenemos 20 personas nuevas el fin de semana. Y entonces ustedes se ponen las pilas. Podemos simplemente decir, mira, tenemos una actividad de conexión el 30, ¿sí? El 30 de septiembre vamos a celebrar como iglesia, vamos a tener un compartir y vamos a celebrar el mes del amor y la amistad. Vamos a aprovechar esas fechas para pasar un tiempo agradable como iglesia, pero también en el que podamos invitar a nuestros amigos. Podemos decirles, el que traiga 2 invitados se queda durmiendo los próximos domingos en casa y pueden ver la charla en línea. No vamos a ofrecer ese tipo de cosas. Pero saben, la motivación extrínseca invitan a eso. Yo hago eso y obtengo esto. Pero Nehemías no usa ese tipo de motivación. Nehemías les dice, levantemos el muro para que no estemos más en humillación. Hagámoslo por nuestro honor. Hagámoslo porque somos el pueblo escogido de Dios. Y si esa muralla se levanta, va a comunicar al mundo entero que el pueblo de Dios está vivo, que el pueblo de Dios no está derrotado. Esa es la motivación a la que apela Nehemías para motivarlos. ¿Y cuál es la reacción del pueblo? El versículo 18 cierra con broche de oro ese momento. Dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra. ¿Les gusta esa respuesta? ¿Les gustaría que cuando ustedes quieren contagiar a otros el ánimo de hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón,
la gente responda de esa manera? Sí, a mí me encanta. Dice, manos a la obra. Y termina diciendo, y unieron la acción a la palabra. Eso es impresionante. Antes, 2 capítulos atrás, un capítulo atrás, teníamos un pueblo humillado. Teníamos una nación que estaba en ruinas. Teníamos un pueblo que no se motivaba. Pero luego de escuchar a este líder, el pueblo está diciendo, vamos, hagámoslo. Y dice que pasaron de la palabra a la acción. Eso es demasiado importante. Hemos visto hasta ahora 3 aspectos del liderazgo de Nehemías. El primero fue un hombre de fe. En segundo lugar, fue un hombre disciplinado. Fue un hombre con unas disciplinas impresionantes. Ahora estamos viendo un hombre que toma pausas en su vida, que toma pausas importantes. Primeramente, para hablarlo con Dios. Luego, para comunicarlo de una manera clara a su equipo. Eso es demasiado importante. Un amigo siempre me dijo que el problema cuando nosotros teníamos temor de si teníamos o no el apoyo de la gente cuando comunicábamos algo, era porque ni siquiera sabíamos lo que queríamos. Ese fue mi temor siempre, todos los años de colegio. Cuando llegaba el tiempo de exposición, en serio, estaba en pánico. Y este amigo me dio ese consejo. Me dijo, si tú sabes lo que vas a comunicar, entonces eso va a aliviar tu miedo. Y Nehemías sabía a dónde iba. Nehemías sabía a dónde quería llegar. Y lo sabía y lo tenía claro, porque antes lo hablaba con Dios. Y eso es de suma importancia. ¿Cómo van a reaccionar los demás cuando nosotros les compartamos? De hecho, ¿cómo va a ser la reacción de los demás cuando nosotros queremos motivarlos a hacer lo que Dios ha colocado en nuestro corazón? Cuando ni siquiera nosotros tenemos claro lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es de suma importancia recibir el mensaje de Dios para luego comunicarlo a otros. Y esto funciona para todos los aspectos de nuestra vida. Funciona para ti que eres padre, que eres madre. Funciona para ti que eres el hermano mayor. Funciona para el líder de jóvenes. Funciona para el líder de la alabanza. Funciona para la líder de escuela dominical de los chicos. Funciona para ti que eres empleado. ¿Cómo te comunicas con tu jefe? ¿Cómo te comunicas en familia? Quiero pedirles que por favor me acompañen en un momento de oración. Mientras meditamos en algunos aspectos importantes. Yo no sé, Dios, qué te está motivando a hacer en tu vida. No sé cuál es el sueño de tu corazón. No sé si eres consciente o no de las necesidades que tenemos como iglesia. Tal vez de las necesidades que hay en familia y de las cosas que Dios está colocando en tu corazón para aliviar esas cargas. Tal vez tienes la motivación, pero no es suficiente. Y tal vez no es suficiente porque la estás buscando en el lugar equivocado. Tal vez estás esperando el fruto equivocado. Nehemías apuntó directo al corazón del pueblo. Y Nehemías básicamente les dijo, mira, háganlo porque ustedes van a encontrar satisfacción haciendo lo que a Dios le agrada. Lo que venga después lo coloca Dios. Pero ustedes necesitan hacerlo porque no es justo que el pueblo de Dios esté en ruinas. Tomen decisiones, anímense
¿Qué están esperando para hacerlo? Y el pueblo entendió el mensaje y la respuesta fue: manos a la obra. Lo que necesitábamos escuchar ya lo escuchamos. Ahora necesitamos hacerlo. Así que por favor quiero que pienses en lo que Dios te está motivando a hacer. No lo eches en bancarrota. Necesitas darle fuerza. Padre, yo quiero darte gracias esta mañana por la motivación que nos has dado como iglesia, como Conviva Norte. Gracias, Rey, porque aquí hay un grupo de personas que quieren hacer las cosas porque tú te complaces en ellas. Creo que has colocado y has puesto cosas en nuestro corazón y con tu ayuda hemos logrado sacarlas porque sabemos que te satisface. No esperamos otras cosas aunque las tenemos, aunque tú nos has bendecido, y eso es muy, muy grato. Pero Padre, por favor, quiero que nos recuerdes el placer de simplemente desarrollar lo que te agrada, más allá de los resultados que podamos obtener. El pueblo de Israel hasta este momento no sabía cuáles iban a ser los resultados. Solo sabían que si edificaban la muralla, ya no iban a ser humillados. La gente los iba a ver como lo que eran, como el pueblo que tú escogiste. ¿Por qué, Rey, nosotros deberíamos estar enfocando en nuestras vidas? ¿Por qué otra razón, aparte de esa, deberíamos estar enfatizando y dando el honor a nuestros tiempos contigo, a nuestra oración, a la planeación, si no es el que te vean a través de nuestras vidas? Que te vean a través de una iglesia que ora, que confía en ti, que es organizada y que dedica tiempo a escucharte para poder comunicar cosas reales. Y motívanos, Padre, a pasar tiempo contigo, porque sabemos que lo que pasa en secreto contigo, tú lo recompensas en público. Así que por favor, Rey, que nuestra fe esté creciendo cada vez, que nuestra disciplina sea cada vez más sólida. Padre, que el mensaje que tú transmites a nuestra vida podamos transmitirlo a otros de una manera clara, de una manera precisa, y que el resultado de eso sea la unión, que el resultado de eso sea un equipo cada vez más grande en pro de lo que tú nos motivas a hacer como iglesia y como individuos. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por cada persona que trajiste esta mañana. Y Rey, oro por aquellas que por alguna razón no llegaron. Te ruego que no los dejes tranquilos. Te ruego que inquiete sus corazones. Te ruego, Espíritu Santo, que los motives a llegar y a tener este tiempo delante de ti como congregación. En el nombre de tu Hijo. Amén.